Bueno, les doy las bienvenidas a todos los afiliados a SAGAI y las afiliadas a SAGAI que están siguiendo estas charlas. Algunos ya las vienen siguiendo desde la primera, que hicimos con Marcos Carnevale. Algunos empezaron con Daniel de la Vega la semana pasada. Y veo que hay muchas caras nuevas que se suman hoy para hablar con Julia. Con Julia hace un tiempo también en Encuadre pandémico, estuvimos charlando. Ella es, si bien no es rosarina porque es entrerriana, pero estuvo mucho tiempo y empezó ahí algo de todo lo que hace, de todo lo que hizo y lo que siguió haciendo después, que también fue parte en Rosario, que se gestó en Rosario. Entonces, yo estaba haciendo unas charlas yo lo comenté acá, pero para los que no lo escucharon, con artistas relevantes de la ciudad, directoras, actrices, actores de la provincia de Santa Fe. Ahora lo estoy haciendo con Córdoba, pero cuando lo estaba haciendo con Santa Fe, Julia fue la rosarina elegida para la charla, y tuvimos una charla muy bonita, y me parece que en este encuadre para actores y actrices, tener un encuentro con Julia, yo la conocí a través de su obra, por supuesto, de sus 3 largos que tiene, de muchos cortos que tiene muy interesantes. Vamos a hablar hoy también de esos cortometrajes. Y me pareció que estaba muy bien que los afiliados y las afiliadas de SAGAI tuvieran este encuentro con Julia, porque además de ser directora, de ser productora, es maestra de actuación en Nueva York, donde reside. De hecho, De dirección, no solamente, o sea, actores es algo de las cosas que hago, pero soy maestra, sí, soy profesora de dirección, o sea, dirección de sí, sí. cámara también, pero sí, algunas cositas de actuación doy, y de eso podemos hablar específicamente. Sí, que el otro día hablábamos con Julia para este encuentro y bueno, digo, ya nosotros nos conocimos así virtualmente, pero estuvimos hablando un poco de estas cosas que se hacen más en Estados Unidos que acá, algunas cuestiones que están bastante más enmarcadas y ejercicios un poco más específicos, de los cuales después me gustaría que sí, que nos hables un poco. Pero como para empezar, a mí estas charlas y la misma, la que tuvimos Julia con el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, me gusta empezar por el principio. Me gusta empezar por donde se va gestando todo, donde todo empieza como a tomar color, porque la vida, empieza la vida y empiezan las influencias, y las influencias claramente de nuestros padres, padre psiquiatra y madre ginecóloga, ¿verdad? Madre ginecóloga, sí. Ahí empieza todo en Paraná, en Entre Ríos. Sí. Y desde la Vos, última vez que hablamos, mi papá falleció. Sí. sí, lo sabía. Tuvo un encuadre, bueno, muy complicado, además de la muerte de un ser querido, el traslado tuyo acá a Sí. Rosario, el viaje en plena cuarentena, una horrible experiencia. Cuando vos empezás, vos en Entre Ríos estás ¿hasta qué edad en Paraná? No, yo nunca, la verdad es que tuve muchos veranos en Paraná. En realidad mis padres son los dos de Paraná, y cuando decidieron estudiar medicina, primero estuvieron, bueno, en realidad estuvieron un tiempito en Tucumán y después llegaron a Rosario y se instalaron en Rosario, pero por una cuestión médica, creo que lo que le pasó a mi mamá es que en ese momento para ella como ginecóloga fue muy difícil empezar una carrera en Rosario no teniendo conexión con la ciudad. Entonces tenía muchos más pacientes en Paraná. Entonces en la infancia vivíamos en Rosario, pero todas las semanas, que justo estuve escribiendo acerca de eso hace poquito, porque aparte era en la dictadura y había un montón de controles en la ruta, todas las semanas iban y venían entre Rosario y Paraná porque los pacientes los tenían en Paraná los dos, hasta que pudieron armar un poco una clínica en Rosario y una mayor cantidad de pacientes, pero al principio se habían recibido en Rosario, iban y venían,
y por eso también mi mamá decidió tenernos a mi hermana menor y a mí en Paraná, y la hermana mayor por una cuestión casi accidental nació en Francia, nació en París, donde ellos estaban haciendo una residencia médica. Pero, pero sí, en realidad yo no crecí en Paraná, iba mucho a Paraná, tenía la familia en Paraná, pero yo me considero más rosarina que paranaense, porque toda mi educación y mis amistades y mi propio camino empezó en Rosario. Claro. Ahí claramente, digo, con padres profesionales, médicos, vos decís que vos empezaste no como cinéfila, sino como lectora. Mm. Esas lecturas que uno empieza cuando es chico, por curiosidad o porque está habitada la casa. Yo me imagino que en casa de padres y madres médicos, los libros sería algo que abundaría. Bueno, Y te puedo interrumpir porque sí, sí, claro, abundaban los libros, pero voy a decir una cosa, abundaban también los libros de medicina. Yo nunca quise ser médica, claro, pero sí era un tesoro de casuísticas y patologías horribles. Mi fuente de pornografía y horror más importante han sido los libros de ginecología de mi madre y los de psiquiatría de mi padre. Así que seguramente. ahí tengo toda una galería de cuerpos humanos que miraba un poquito a escondidas, porque sí eran las enciclopedias médicas, pero sí había muchos más libros. Y también yo vivía en un barrio que en ese momento, bueno, que se llamaba La Florida, que era Sí, un barrio más que nada de pescadores, muy poblado en el verano porque había un balneario, parecido como es la Florida en Buenos Aires, si se quiere, como en las afueras de la capital, pero muy, muy desolado en el invierno. Durante mucho tiempo era un barrio que estaba como un poco aislado, después la ciudad se fue reurbanizando y replaneando y es hoy un barrio muy agradable para vivir, pero en ese momento, o sea, a mí me encantaba, pero era un barrio muy solitario, también había muchas menos horas de televisión de las que hay hoy, entonces creo que la elección de los libros era una mezcla del lugar en el que estaba y lo que se podía hacer. No tenía tantas amigas, o sea, tenía algunas amigas en el barrio, pero las chicas que iban a mi escuela, que era una escuela pública, que es la Carrasco, era en Alberdi, ya era como otro barrio. Es como si vivieras en no sé, en Vicente López y la escuela está en la Florida, eran como dos barrios diferentes, ¿no? claro. Bueno, vos hablás de estos libros más vinculados al aspecto médico, digo, pero evidentemente ahí algo marcó fuerte, porque vamos a hablar después del último verano de la Bollita, que es tu segunda película, y que evidentemente ahí ha habido una influencia muy directa de tus Sí, padres médicos. enorme. Sí, es una historia que tiene bastante de autobiográfico y de hecho es una historia que escuché en la infancia y tiene que ver con un chico o chica que mi mamá estaba atendiendo y una discusión, un almuerzo que yo escuché en un momento que estaba como empezando a entender algunas cosas o a no entender, o a preguntar, no entender, pero a preguntar algunas cosas. Claro. Ahora, el paso ese que vos también hablás en alguna entrevista escrita o de las que yo estuve mirando, ¿dónde vos sentís que empieza a pasar este foco puesto en el libro, empieza a virar al cine? ¿Es muy de chica o es ya cuando vos empezás tu formación que te venís a Buenos Aires, al ENERC, pero es anterior? ¿Es tu escuela? ¿Es la secundaria? ¿Es algún taller? Ah, mira qué buena pregunta. No sé exacto. Sí, tengo algunas puntas de dónde fue el cambio. O sea, me gustaba mucho leer, me daba pánico escribir, sigue siendo la parte que más me cuesta de todo el proceso, pero la estoy disfrutando un poco más ahora, le perdí un poco el miedo. De eso vamos a hablar un poquito. Estoy haciendo mi primer película sin guión, que estoy trabajando con un actor, con Rafa Ferro, y que Ajá. básicamente nos estamos escribiendo el guión por WhatsApp, básicamente nos mandamos las escenas, es como le tengo un poquito desarrollé ahora como una especie de fobia a la escritura cuando he sido muy prolija y he escrito muchas versiones de todos los guiones que escribí y como que me agoté de eso, ahora digo, no, encuentro un actor en el que confíe y armo algo y empezamos a hacer eso y me está gustando mucho porque aparte Rafa también es muy lector, entonces eso también ayuda porque tenemos muchas referencias en común.
Pero volviendo al tema de cuándo es el paso, o sea, yo era lectora, pero nunca me concebí como escritora. Eh, y te diría que o sea, cuando yo estaba en el secundario, fue la vuelta de la democracia, que obviamente fue un enorme impacto para mí, y lo que empezó a suceder es que se reabrieron espacios, volvieron películas, volvieron cines que estaban cerrados, y yo tenía la suerte de que el Cine Club en Rosario funcionaba en la Asociación Médica. Entonces yo, como buena chica medio grandota que era, a los 14 años ya estaba como bastante grandota y desarrollada y tenía amigos y novios más grandes que todos querían ir al cineclub. Entonces a los 14 años yo ya pasaba a las películas que en ese momento eran prohibidas para menores de 18, y tenía un montón de amigos que querían ir al cine conmigo y con mi hermana, porque teníamos 4 entradas, porque teníamos 2 entradas cada una. Entonces todos los martes íbamos al cineclub. Y yo te diría, sí, a los 15 años ya estaba viendo todo Fassbinder, Fellini, Wenders, Bergman, o sea, películas que yo ahora lo pienso y digo, wow, yo esta película la vi, no sé ni qué entendí, pero yo esta película la vi a los 15 años, o sea, Cavani, El portero de noche, o sea, cosas que vos decís, wow, y esas películas obviamente tuvieron un impacto muy fuerte. Y las vi casi, te diría, todas en 2 años, fueron 2 años entre los 15 y los 10, 3 años y los 18 en donde vi mucho. Y yo iba a una escuela técnica, que era una escuela que se llama Politécnico, que era una escuela que dependía de la Facultad de Ingeniería. Yo sabía que no iba a ser ingeniería, pero era como una escuela que durante la dictadura era como un poco más progresista y menos, era pública, no era privada, y si ibas a esa escuela, que es como, digamos, el Pellegrini o el Nacional Buenos Aires en la capital, tenías como garantizada la entrada a la universidad. Entonces para nosotros eso era importante. Pero como yo sabía que no era técnica, yo durante la mañana hacía herrería, fundición, electromecánica, todas esas cosas, pero a la tarde hacíamos unos talleres, y los talleres opcionales eran buenísimos. Aldo Prico daba teatro, Alicia Sánchez daba el taller literario, Beba Becasis daba el de fotografía, y yo en todos los talleres, menos en coro, porque era obvio que para coro no podía, no me daba esta voz, en todos los talleres me anotaba y en todos participaba y escribía poesía y actuaba y sacaba fotos, y así que creo que eso fue en realidad, eso que era más que nada un grupo de gente, bueno, no sé cuánta gente lo conoce, pero por ejemplo, uno de mis mejores amigos del secundario era un chico que estaba en un par de años arriba que yo, que era Fer Kabuzaki, y que es músico y que hace mucho de la música de las películas en vivo en el Malva y todo eso. Y Cabu sabía que él no iba a ser nunca un ingeniero. Entonces, había mucha gente así, gente como creativa, que estaba ahí porque era una buena escuela, pero que nos la pasábamos intercambiando músicas y ideas y libros y otras cosas creativas, ¿no? Era un lugar de mucha creatividad el Politécnico, quizás justamente porque era por un lado muy exigente, pero por otro lado los que sabíamos que no íbamos a ser ingenieros o arquitectos, encontrábamos una sinergia y una manera de trabajar juntos a través de los distintos años y todo eso. Y vos también le adjudicás un poco al Politécnico cierta llegada a los técnicos del cine, ¿no? Sí, Cierto lenguaje que sí, se facilitó un poco o se comprendió, se entendió, un mundo muy masculino, digo, sí, también hablabas vos de totalmente. eso. Sí, yo creo que a mí justamente el tener una educación técnica me sirvió de maneras que yo no me imaginaba. Una que muy importante es eso que vos decís, que no le tuve después miedo a la parte técnica del cine, la cámara, la parte de la tecnología, los softwares, aunque no soy de la generación software, o sea, yo llegué un Claro. poquito tarde a eso, pero bueno, más o menos me arreglo, porque si no, no se puede. Pero sobre todo a estar en medios muy masculinos. O sea, el Politécnico era una escuela que tenía 7 divisiones mi año y solo 3 tenía chicas, y en mi curso éramos 6 chicas y 30 chicos, o sea, o 28 chicos. Entonces, para mí entrar después a un set, que ahora los sets son muy diferentes, pero bueno, Mario me conoce desde esa época, ¿no? Y hacíamos castings y todo eso.
entrar a un set en ese momento y ser, que hubiera 2 o 3 mujeres y 20 hombres, no me resultaba, no me intimidaba, y de hecho empecé como muy pitchy trabajando con Carlos Sorín como asistente de asistente, primero asistente de casting, después fui como trabajé varios años con Carlos, y él me fue dando como oportunidades de pasar de casting a sonido, de sonido a edición, hasta que fui asistente de dirección, pero el rol de asistente de dirección es un rol que a mí me llegó bastante chica, y es un rol fuerte porque es un rol de una cierta autoridad, y me acuerdo la primera vez, creo que eso te lo conté, que en un comercial al utilero que era Manuel, que era un tucumano grandote, ¿no? Yo tenía que imponer orden, tratar de mantener un horario, de que las cosas pasaran de alguna manera, entonces le dije, Manuel, por favor, ¿podemos barrer? Y él delante de todo el mundo me dice, ¿barres vos o barro yo? Claro, Como el que quede Podemos, claro. no, El bancate la Podemos, autoridad, el claro, Podemos te sobra, no te hagas la políticamente correcta, mandame a barrer y claro. bancate ser la chica rubia de 20 años que mandonea a un hombre grandote, Totalmente. humano, pero bancátela, porque si no, no vas a poder. O sea, y yo lo recuerdo o sea, en ese momento me quedé helada, pero dije, qué bien que alguien me puso como en ese lugar de decir, no, no me puedes dar una orden y hacerte la buena onda, me estás dando una orden, entonces dámela, ¿no? Y me acuerdo que después a mí me costaba decirle, haz esto, haz lo otro, entonces en un momento me acerco a tocar algo de la utilería y él me empujó así, me dijo, soy el único que puede tocar la utilería, que eso es también entender el respeto para las distintas profesiones y los distintos roles en el cine, y que Sí. una persona que es un asistente de dirección no tiene que tocar la utilería, porque es la responsabilidad de un utilero, y a veces, entonces aprendí mucho, creo que aprendí tanto de Sorín como aprendí de Manuel, del Es que es así, digo, porque también el actor, la actriz que no comprenda el mundo de la técnica, porque la técnica en el cine es un porcentaje altísimo, y las cabezas de equipo, los que manejan lo técnico, el actor o actriz que no comprenda el mundo técnico está perdido en un alto porcentaje de lo cinematográfico. Porque por supuesto que lo técnico no juega de esa misma manera en el teatro, sí juega en la televisión, y de verdad que, digo porque lo resalto porque estamos en un ámbito en el que somos todos actores, actrices, por ahí en un vivo de Instagram no hago tanto hincapié porque sube gente que por ahí no tiene nada que ver, pero la verdad es que es algo para los actores, actrices que se estén formando, la comprensión del mundo, de la técnica en el cine es un porcentaje altísimo y que termina contribuyendo para bien o para mal también en el oficio nuestro, en el trabajo, la profesión o como se lo quiera llamar. De verdad que si no hay un amparo que uno sienta de la parte técnica, se pierde, y además que se pierde un mundo que es de lo más interesante, porque el mundo técnico, digo, yo tampoco, digo, yo no soy alguien, para mí hacer un Zoom o hacer un en vivo de Instagram es como estar haciendo un máster de una actividad que no conozco, pero lo cierto es que la comprensión del mundo que lleva adelante todo lo técnico, para mí es de un nivel digo, que hay que entenderlo, que hay que transitarlo y que hay que tener una apertura de convivencia muy grande. Porque de verdad que cuando los técnicos se ponen de punta con algún actor o con alguna actriz, se la pueden hacer pasar muy mal. No digo, con esto no habilito el espacio de generar rispideces adrede, pero muchas veces yo he visto que muchos colegas míos no comprenden ese mundo y además piensan que es un mundo que está detrás de lo que ellos hacen. El problema no es detrás, el problema es que cuando sienten que está por debajo, porque eso lo sienten los técnicos. Si el técnico, Claro, el digo detrás técnico no está por en debajo, relación a eso, como decir, como minimizar el trabajo técnico. exacto, es un Cuando trabajo un de una actor o una actriz, precisión y de un oficio que es súper valioso. Y cuando un utilero es bueno, cuando un grip es bueno, el movimiento, ese movimiento que va a ir hacia el primer plano del actor, si la persona que lo está llevando no se toma en serio el momento de movimiento, no importa lo bien que esté el plano,
la actuación, si el plano va a estar saltado así porque no le puso el afecto y el cuidado que tiene que tener cuando está empujando el carro, y es probable que tu mejor actuación quede fuera de la película porque hizo así la cámara. Es así Totalmente. importante, ¿no? Y también me parece que es bueno poner ese aspecto en un ámbito también donde existe una puja, porque la hay. Yo debo confesar que el área técnica que a mí, la que más me cuesta es el sonido, porque el sonido está infinitamente, muy directo con lo que es la actuación. Entonces cuando digo, cualquiera de los compañeros, amigos y amigas que estén en esta charla, saben que, digo, que si yo apoyo esta taza acá y hago esto, ya la cagué si estoy hablando, si mi texto está en el mismo momento que golpeo. Digo, todas cosas que las vamos aprendiendo, que son técnicas y que el tiempo, las películas, las horas de televisión te van dando esa experiencia. Yo la padezco mucho, yo padezco mucho el sonido, y como lo padezco, es donde también me tomo más tiempo para entrar en contacto y también para entrar en confianza con el sonidista o la sonidista que esté haciéndolo, porque yo tengo que saber dónde tengo el micrófono, digo, tengo que entrar. Yo después, hay momentos en los que me río con los sonidistas de estas situaciones, porque ya de entrada les digo, miren, yo los voy a odiar de entrada, así que de entrada para mí es muy ríspido, todo esto es problemático, yo lo reconozco como un lugar de debilidad mío, pero sabiendo esto, si yo me pongo de mal humor, si, digo, se sabe que todo está digo, en un ámbito de mucho respeto, y que yo voy a tratar de que prevalezca la escena que yo hago por sobre el sonido. Ahora, yo necesito generar la confianza tal que el sonista me diga, mirá, la escena está muy bien, pero si no la repetimos, esta no va a quedar. O sea, yo eso lo tengo que saber Sí, como actor. Ahora, si hay posibilidad de salvarla la escena, también quiero saberlo. sí. Entonces, por Eso que eso, acabas de decir es tan clave, porque a veces es simplemente que no te diste cuenta y tocaste justo acá, y era un momento de emoción y para vos fue increíblemente auténtico, y ese momento es el momento que hace que eso no pueda estar. A veces eso es algo que se puede, si se corta esto, se toma un poquito de sonido ambiente y ya está, pero si lo haces 5 veces, ya no. Si pusiste 6 veces la taza mientras estabas hablando, ya no. Y lo peor que te puede pasar es un sonista que en vez que por no caerte mal, te dice, está perfecta, está buenísimo, y después te llaman a hacer el doblaje 5 meses más tarde, 1 hora en una cabinita, sin el otro actor, y vos tenés que poder volver a ese lugar en el que estuviste, cuando estuviste trabajando otro personaje, otra serie, te olvidaste de qué hiciste, de qué hacía el personaje antes o después, y eso a vos como actor te afecta mucho más que esa rispidez de la que vos hablás que podés haber tenido en el set, porque en el set por lo menos seguís trabajando en el mismo personaje y estás en el mismo espacio y con los mismos colaboradores, ¿no? totalmente. Mira, en esa línea, en una película, fue la primera película que yo hice acá, en Buenos Aires, se llamaba La Venganza. La dirigía Juan Carlos de Sanso, esa película. Había un sonidista que era muy simpático, era un señor muy grandote, era muy amable. Pero ¿qué pasaba? Había una escena en la que teníamos que entrar Diego Torres, Luis Luque y yo, y Diego Torres tenía micrófono, Luis Luque tenía micrófono, y el más jovencito, que era yo, no tenía micrófono. Y el sonidista me dijo, mirá, pibe, no tengo micrófono para vos. Tenés que acercarte un poquito al pecho de Luque para hablar. Y me lo dijo como diciéndome, Musa, no digas nada de esto. Yo entendí rápidamente, si bien era mi primer largometraje, ya tenía algunas horas de vuelo en la tele, entonces ya iba entendiendo un poco de qué iba. Entonces salíamos de unos ligustros, los tres, claro, Diego Torres venía pipa porque él tenía su micrófono, Luis Luque también, y yo tenía que ir un poquito atrás de Luis Luque, acá me lo voy a poner a Vittorio Gassman, pero yo tenía que ir un poquito pegado a Luis Luque para pegarle mi dirección de voz al micrófono. Entonces lo que se veía estaba mal. Y De Sanso, que era porque hace mucho tiempo que no filma, está viviendo en la costa, era muy cabrón. Entonces dice, de entrada dice, escúchame, pibe, no te acerques tanto
no te acerques tanto a Luis, a Luque, no te acerques, más natural, un poco más. Entonces venía el sonidista cuando cortábamos y me decía, apuntale mejor al micrófono. Yo decía, pero no puedo. Decía, ¿tenés? No tenés, no tengo dos nada más, me decía. Segunda vez, y yo le seguía pifiando. Tercera vez, y ya se empezó a poner mal de Sanso, empezaba a golpear, y decía, pues esto porque traen actores de teatro que no tienen naturalidad, y que fingen y elevan la voz. Natural, pibe, natural. Le digo, ¿sabe qué pasa de Sanso? Que no tengo micrófono. Ya no aguanté más. No Obvio. aguanté más, y lo mandé al frente al sonidista, pero la verdad es que también el sonidista me exponía demasiado a mí, al punto tal de que se estaba denigrando la actuación, como se exponía como una especie de incapacidad que yo Pero tenía. aparte, ahí me parece que justamente, eso es un ejemplo, me parece, como de una mala comprensión de lo que es el trabajo en equipo, porque él te está poniendo, o sea, el trabajo en equipo es hacerse cargo de, tenemos esto y lo resolvemos, y que la persona que tiene dos en vez de tres hable con el director, pero eso no es trabajo, o sea, vos lo No, expusiste a él porque él te había expuesto a vos, eso no es eso es lo que, trabajo. sí, eso quería poner como, digamos, tomo este ejemplo como una lamentable situación en la que me vi obligado a exponerlo a él porque él me estaba exponiendo a mí, yo traté de salvarla como pude, pero con esto digo que son aspectos que sí, que me gusta así cada tanto por ahí hacer hincapié porque todos nosotros estamos en cuestiones prácticas y que viene bien saberlo. Volvamos un poco a lo... Vos te venís a Buenos Aires y empezás la ENERC. Empiezo en la ENERC, al mismo tiempo hago, porque la ENERC tenía un curso de ingreso muy, no era difícil, pero era difícil saber cómo iban a dirigir, porque era la primera vez, se abría la escuela de cine después de muchos años de haber estado cerrada, y había, no me acuerdo, un montón de candidatos, y como en la ENERC se entra a mercado, el cupo era muy, muy pequeño. Entonces, mientras tanto, voy a la escuela de Avellaneda, mientras estoy haciendo el curso de la ENERC, y un poco de casualidad, porque conozco a alguien con quien estoy trabajando esta semana, y eso que hace, o sea, nos conocemos hace 30 y pico de años y nunca habíamos trabajado juntas, pero la vida Zoom tiene esas cosas que te encontrás con gente y con geografías diferentes. Él estaba, me lo encontré en un clip de Fito Páez que se filmó en Palladium, así de viejita soy, y él estaba haciendo los castings para Sorín, y ahí fue que él me dijo, podés venir y me das una mano, y yo no conocía a nadie que hiciera nada en el cine, o sea, mi familia de Rosario no tenía ninguna relación, yo estaba estudiando cine ahí, así que ese fue mi primer trabajo, ser asistente de casting de Sorín, gracias a Gustavo Tiefenberg, que fue la persona que conocí en una audición de La Noche de los Lápices. Creo que eso ya te lo conté. No, eso no. No, no, Ah, no. bueno, esto lo tengo que contar acá en Sagay. Sí, por Cuando favor. yo estaba en la secundaria, yo era parte de un grupo de teatro. Yo actuaba. Y era un grupo de teatro que, como era el comienzo de la democracia, qué sé yo estaba como, lo que hacíamos muchas cosas como de alfabetización en villas con el teatro, ¿no? Y en un momento hay un casting de una película, y mi mejor amiga y yo, que actuábamos juntas, nos presentamos, y era La Noche de los Lápices. Entonces éramos las dos seleccionadas de toda la ciudad de Rosario. Entonces nos pagan el pasaje a Buenos Aires, vamos a Buenos Aires, y era como un teatro lleno de actores, esto las mujeres lo deben conocer bastante bien, había más del 50% de mujeres, y nos enteramos que había dos mujeres, pero no porque Olivera hiciera nada mal, sino que la historia era esa, en La Noche de los Lápices eran dos mujeres y creo que 8 o 10 hombres, o sea que las chances eran prácticamente imposibles. Um, y, y mientras yo estaba ahí esperando la audición, realmente empecé a ver que había como unos meritorios, que yo no sabía que existían, yo no sabía que era un meritorio, y veía gente de mi edad, 19, 20, 21 años, que estaba trabajando, y me di cuenta que yo envidiaba a esa gente, que yo no tenía tantas ganas de hacer la audición, que ni siquiera entendía muy bien quiénes eran los personajes, había hecho un poquito de investigación, pero no sabía tanto, pero que mi mirada y mi curiosidad estaba mucho más en qué hacían estos otros chicos y qué era ser meritorio, y ahí conocí a un meritorio que es Gustavo Tiefenberg, y ahora estamos trabajando en algo juntos, ¿sí? Lo que sucedió es que me empezó a interesar mucho trabajar en casting porque tenía
una curiosidad por el trabajo del actor, y ese fue mi primer trabajo en cine, fue casting. Y eso es muy, en tu filmografía, en los largos y en los cortos, es algo que está muy, muy presente. Mm. Y es muy claro que vos le dedicás tiempo y le dedicás energía a eso, cosa que no es. Lo digo como algo que parece extraordinario, porque termina siendo, porque la generalidad, la mayoría de los directores y directoras, la mirada hacia cómo dirigir de verdad a los actores no es algo muy habitual. En general hay una mirada mucho más técnica, si bien el porcentaje de técnica en el cine es muy alto, lo que se termina viendo, el material humano que se termina viendo, que son los actores y las actrices, gozan de bastante poco tiempo. Yo no creo que sea una elección solamente del director o de la directora, sino que hay también una falta de escuela ahí. De verdad que yo creo eso. Vamos a volver sobre esto. Esto me Sí. importa mucho que acabas de decir, y voy a decir dos cosas que, bueno, creo que quizá tiene que ver con que a mí me interesaba la actuación, y aparte a mí, o sea, yo eh, me gusta mucho mirar actuación, mirar actores, ¿no? Es una de las cosas que disfruto cuando veo una película. También es cierto que cuando escribo, digamos, hay muchos directores que piensan mucho a partir de la trama o de la historia. A mí la trama o la historia se me hace secundaria. En general yo parto de un personaje que quiero investigar, de alguna situación. Entonces, cuando el personaje es tan central, eso hace que el casting tenga que ser lo más importante. Mucho más que la técnica, mucho más que el cuadro, que la belleza de la imagen. Si lo que a uno lo conmueve es el personaje, entonces uno va a buscar el actor que pueda encarnar el personaje. O sea, lo que digo es, no es que uno dice, quiero trabajar con tal actor, y entonces lo mete en una historia que no tiene nada que ver porque te gusta la cara. Hay un montón de actores que a mí me encantan y que yo no tendría dónde meterlos, porque no tienen que ver con el tipo de personajes con los que me he cruzado o he querido investigar. Y vos decís, lo admiro, pero no, viste, no lo veo en esta película y no lo veo en esta. A mí me pasa mucho con la gente así como demasiado conocida, que en general empiezo a no ver ya la capacidad de convertirse en el personaje. A mí lo que pasa es que yo lo que siempre elijo primero es, no es que elijo, empiezo así casi más intuitivamente desde una pregunta y desde un personaje, ¿no? Esto que decís es duro, es difícil, porque también yo creo que muchos actores y muchas actrices que consiguen, no digo que sea adrede, digo, uno no busca declaradamente todo lo que le sucede en su actividad o en su recorrido, no lo busca declaradamente siempre. Uno puede buscar o tener inquietudes de algunas cosas, pero otras se van dando y los actores, las actrices se van como ubicando en ciertos lugares que también tienen que ver con un lugar de comodidad. Esto que vos decís, digo que es duro de escuchar porque uno piensa bueno, en muchos colegas que llega un momento que de ahí no se mueve. Mira, yo tengo en relación a eso, yo no sé si lo contaba en estas charlas en dónde, pero hay un caso que a mí me tocó de cerca, una película difícil, compleja en la realización. El personaje que yo hacía era un personaje, era un abusador de sus hijos, y creo que las primeras dos opciones fueron dos nombres muy conocidos, uno español, uno argentino. Y tanto uno como otro, lo que no accedieron porque los colocaba, ese personaje los colocaba en un lugar que no era a ojos de ellos el lugar donde lo colocaban los espectadores. Sí, ¿Entendés? Entonces, absolutamente. claro, es como que les movía la estantería de su Su público. imagen, de su propia imagen. Es claro, entonces a mí me resultó, a mí me lo dijeron abiertamente en su momento, mirá, el actor español porque les venía bien la coproducción, y el actor argentino porque le venía muy bien acá y porque también le venía muy bien en España. Pero te puedo Y, decir una cosa que eso me parece muy sí, importante, porque ahí hay un tema que vos debes conocer muy íntimamente, que es el tema de, o sea, el actor, o sea,
cómo un actor puede quedar atrapado por lo que considera que es su imagen. O sea, en vez de ser un cuerpo y de ser un rostro y ser una voz, concebirse como una imagen, como una especie de bidimensionalidad, ¿no? Como esto soy yo y no puedo ser esto y esto y esto y esto y Ajá. esto y esto, ¿no? Concebirse sin movimiento, sin cambio, es como ser el póster, no y eso para mí es un actor que no respira, ¿no? O sea, es como un actor que no puede concebirse con cuerpo, con cara, con voz, con cambio, con Exacto. transformación, con crecimiento. Bueno, a mí no me gustaría tenerlo en mi película, lo digo así Claro. Te claramente. digo que se te cierra un mercado en España muchísimo, porque estoy hablando de actores que abren mucho el mercado en España sobre todo. Pero lo digo porque más allá del carácter anecdótico, cuando a mí me lo dijeron, también me lo preguntaron como con cierto resquemor. Y mi dificultad, yo ya había hecho debo confesar que la primera vez que hice un abusador, que fue para un capítulo de un ciclo que se llamaba Mujeres Asesinas, Mm. a mí me costó, y yo no dije que sí enseguida. Y cuando yo me di cuenta, dije, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me cuesta? Digo, no quiero jugar a eso, a ver, ¿qué me pasa a mí? Entonces después les dije, mira, déjenmelo pensar, porque la primera respuesta fue no. Y yo no había dicho que no a muchas cosas, ¿eh? Y que después yo me lo formulé como un interrogante hacia adentro y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te asusta? ¿La contención? ¿Cómo se va a contener a esos menores? Y sí, tenía que ver con eso, con un miedo a que el menor en el jugueteo de la ficción le quede una especie digo, por supuesto que A todo mí eso me tuvo, parece súper legítimo, Luis. O sea, eso sí, que estás sí, diciendo es sí, otra cosa, porque una eso, cosa es un actor que tiene sí. miedo de defraudar a su público o no seguir su imagen, pero otra No, cosa no, es lo la digo, práctica de eh, la actuación y sí, sí. cómo van a ser tratadas. Y a mí me parece muy importante y muy legítimo que un actor o una Sí, actriz tengan realmente una voz en cómo se representan determinadas situaciones, sí, sobre todo cuando tienen que ver con abuso, con sí. violencia, obviamente con violación, dónde va a estar la cámara, cómo se va a tratar a los actores, cómo va a ser la situación, si hay situaciones de violencia gratuita. Sí me parece que es súper importante. Bueno, acá ahora hay como, no sé si eso lo están haciendo en Argentina, ahora hay también todo un tema de lo que se llama como intimacy coach, ¿no? Como entrenadores de Sí. intimidad y como el tema del consenso, y eso sí me parece que eso es muy diferente, porque eso no tiene que ver con la imagen, sino que tiene que ver No, con no. con la Sí. práctica humana, ¿no? En un set y con las consecuencias de esa práctica. Ahora, esa fue la primera vez que yo, después hice tres más, Mm. tres personajes que eran abusadores, eh, pero esa era la primera vez, y también era hace muchos años, donde eh, no estaba tan claro el límite, el borde, si iba a haber chicos, cómo era eso. Bueno, yo pedí que estuvieran los padres ahí, o la madre, o el padre. Muy importante. Tampoco era que era escena que se ejecutaba sobre el niño, pero el niño tenía que escuchar sonidos vinculados a la violación. Pero a lo que iba con esto otro es que la dificultad era de la imagen de estos actores, era de lo que ellos habían conseguido y que temían que algo de su público, su gente, se sintieran que eso no lo podían hacer. Yo como yo ya había hecho estas otras cosas, y en este caso los abusos eran las escenas más fuertes, eran con adultos, digo, no era con menores. Bueno, digo, y estábamos todos en la misma situaciones que son más o menos incómodas, más o menos felices. Debo decir que, digo, que la película esta de la que hago mención fue muy cuidado, y digo, y que después hay momentos en los que te empezás a reír un poco de la situación para descomprimir, y que se ponen en juego, bueno, otras cosas que son más, entre comillas, profesionales. Estamos entrando sin quererlo ahora directamente, yo lo pensaba hacer un poquito más adelante de la charla, pero en un terreno de la actuación y de la vinculación de los directores con los actores. Y vos mencionabas recién al protagonista, a uno de los protagonistas
del último verano de la Boyita, aunque nos salteemos tu primera película ahora, pero sí me gustaría que nos cuentes un poco cómo llegás a este muchacho, porque para los que no hayan visto la película se las recomiendo particularmente, las tres películas de Julia, pero El último verano de la Boyita y sobre todo el trabajo con este actor que haces vos en la película es de una profundidad y de una relevancia muy, muy importante. No me cabe la menor de la duda que ese trabajo haya tenido mucho reconocimiento a nivel internacional y que además es una película que produjo, entre otros, El Deseo, la Sí. productora de Pedro Almodóvar. Me gustaría que nos cuentes un poco el proceso para la elección de este actor. Más allá de, digo, las nenas también, porque Ujú. las nenas hermanas también tienen un vínculo que es notable cómo se desarrolla en la película. Pero bueno, que nos cuentes un poco sobre las elecciones de esta película. Primero que nada quiero asegurarme que ustedes tengan acceso yo había compartido para que puedan verlos si no las pudieran ver a las películas, porque, bueno, perfecto. Eh, bueno, vamos a hablar entonces un poquito del último verano de la Boyita. La película tiene como una historia bastante particular para mí, porque esta, como yo decía antes, es una historia que yo cuando tenía la edad del personaje de Jorgelina, escuché en la mesa del almuerzo entre mis padres, mi mamá estaba hablándole a mi papá de un caso, estaban como hablando en términos médicos, yo apenas entendía algo de la conversación. Eh, Mi hermana ya estaba entrando en la adolescencia, yo estaba como muy atenta a esos cambios que se venían, y en mi imaginación a mí es como que se me pegó este chico del campo del cual hablaba mi mamá con una parte de mi familia del campo de Entre Ríos, que es una familia, la familia de mi madre es más alemana, y medio como que me lo imaginé. Y no me animé a preguntar mucho, pero eso quedó así un poco fantasmalmente en mi cabeza y siempre sentí como que era una historia, y más o menos cuando empecé a estudiar cine en algún momento le pregunté a mi mamá, pero yo sentía que era una película muy difícil de contar, que no sabía cómo contarla, me daba como mucho pudor, y le pregunté a mi mamá porque quise hacer como un poco de investigación de ese caso, y ella me dijo que ella como que había perdido el contacto de ese chico, que en algún momento se había enterado de que se había mudado a otro pueblo y que era enfermera, y empecé a trazar la investigación y por suerte desistí y decidí trabajar desde la ficción, y creo que eso fue una de las cosas mejores que me pasó. Y en un momento yo estaba escribiendo Hermanas, estaba muy cerca de filmar, y no estaba escribiendo, estaba en preproducción, estaba cerca de filmar y la película se paró por una cuestión financiera que pasa o sea, en ese momento uno cree que se acaba el mundo, después uno se da cuenta que todas las películas tienen arranques y parates. Y entonces me fui al Centro Cultural Recoleta a una muestra de fotos de una amiga, y en la muestra que yo estaba había gente, qué sé yo, pero como con del refilón del ojo vi una muestra de fotos que algo me llamó la atención. Entonces me pasé a la otra muestra en donde no conocía a nadie, y eran fotos de una aldea alemana en Entre Ríos. Y eran para mí fotos increíblemente familiares, era muy parecido al lugar en donde yo pasé muchos veranos, pero al mismo tiempo yo nunca había visto eso en la Recoleta y en una muestra de fotos, porque era un mundo que yo lo conocía, pero es como que no había estado retratado en este tipo de lugares. Entonces le dejé una nota al fotógrafo diciéndole que me había conmovido mucho y qué sé yo, y pregunté el nombre del fotógrafo, que era de Urdinarrain, que se llama Sebastián Ingracia, y con el tiempo me tomé un café con él y le dije que me interesaba mucho ese mundo, que yo le conté un poquito esta historia, y la verdad es que eso fue muy importante, porque él venía haciendo un trabajo fotográfico de mucho tiempo, la gente de la comunidad lo conocía, es una comunidad muy cerrada, eh, muy poco acostumbrada a que entre alguien con una cámara, pero él se había ganado la confianza. Entonces medio que cuando vi que mi película, que Hermanas estaba parado, decidí, bueno, tratar de ir un día a un dinner Rain, como mantener esa relación. Filmé Hermanas y qué sé yo, y cuando fue el momento, volví a Ordina Rain. Por eso digo, los tiempos del cine son así, 2 años más tarde, todo es así, 3 años más tarde, pero es una cuestión de perseverar también. Y cuando voy a esta casa en donde había 8 niños, justo hace poco me encontré con las fotos, eso
podría compartirles la foto de los niños en la casa. Y me encontré ahora hace poquito, porque porque ahora la película se vendió a Suecia después de 1000 años, porque es una película que circula muy bien también en los ambientes educativos para hablar de temas de género con niños, con preadolescentes y todo eso. Entonces, la película ya tiene más de 10 años. Y entonces los fotografié a los chicos, estaba con una camarita así chiquita, y la verdad es que yo no sabía quién de ellos, eran unos hermanos muy lindos todos, uno de ellos más masculino y mucho más suelto, uno muy tímido, pero para mí también como más misterioso, que es Tuto, y también había una hermana un poquito masculina que podría haber sido ella. Yo estaba como viendo cuánto de género iba, o sea, cuánto me iba a tirar hacia un género u otro, o cómo iba a manejar esa ambigüedad de género. Y, y empecé como a visitarlos con una camarita, o sea, visitarlos es tomarse un colectivo, llegar a Urrina Rhein, a un lugar en donde obviamente ahora tienen celular, en esa época no había celular, ver si se fueron a pescar, era una familia que hacía ladrillos, que vivía de faenar vacas, o sea, como, no es que uno dice voy y lo están esperando con el café listo, o sea, a veces eran 3 horas de esperar, llegar, ellos no son gente de hablar, entonces tomarte unos mates, caminar un rato y volverte a Buenos Aires, porque ¿qué más vas a hacer? ¿No? O sea, pero fue muy... Enseguida empecé a sentir que el chico era Tuto, también me di cuenta que era tímido, también me di cuenta que no iba a poder ser un trabajo de este es el guión preparado, y ahí pasaron cosas muy interesantes. Una es, quizá puedo mostrar el video del casting, porque es digamos, que es algo que así fue como, de alguna manera yo estaba también trabajando, ese guión lo trabajé mucho, y una de las cosas que hice fue, lo desarrollé en una residencia para escritores en Madrid, de Fundación Carolina y la Casa de Américas, y cuando yo terminé de desarrollar el guión, me había prometido que si yo creía que el guión estaba bien, después de 3 meses de vivir en Madrid, ya había llegado a Madrid con una versión del guión, pero después de esa revisión, se lo iba a llevar a la gente del Deseo, porque yo sí sentía que esta era una película que la gente de Almodóvar podía producir. Yo tenía un contacto a través de Isabel Coixet, que es una directora con la que empecé trabajando como asistente de dirección en publicidad, unas comerciales que hizo en Argentina con la Flenner, y terminamos como muy amigas, y ella me había dicho que lo podía hacer por mí, pero yo sabía que tenía un tiro y que el guión tenía que estar bien, entonces les llevé el guión, y eso fue en diciembre. Me volví a Argentina y más o menos en febrero ellos habían leído el guión y me dijeron que les parecía que estaba bien, que les interesaba y que las mantuviera al tanto. Y en julio más o menos yo les iba mandando como información. Estoy ahora mezclando lo que vos me preguntaste de la actuación con la producción, pero porque van muy Sí, cerca. sí, sí, está muy bien. En julio yo voy a visitarlo a Tuto. Fue un julio rarísimo en el que nevó en Entre Ríos. Hacía un frío terrible, la cámara cuando la vean se sacude así. Yo tenía a mi beba en ese momento, Nina, que ahora tiene 15 años y es más alta que yo, y la cámara, y yo enseguida sentí que era Tuto, que tenía que ser él, porque yo después de haber hecho estos videos y haberlo grabado subiéndose al caballo y volviendo y qué sé yo nunca había realmente hablado, le decía que yo iba a hacer un documental, nunca le dije que iba a hacer una película, porque yo no sabía si iba a tener la plata para hacer una película, y me daba mucha responsabilidad decirle a un chico del campo que iba a ser el protagonista de una película de la cual yo no sabía si iba a poder bancar, y de qué iba la película tampoco me había animado a hablar. Pero lo que yo iba haciendo era desarrollar una relación con la cámara. Pero en ese invierno yo tuve una sensación muy fuerte que si yo no estaba filmando a los 6 meses en el verano, ese chico ya iba a cambiar la voz, ya se me iba a pasar a otro lado. Y entonces me agarró una muy saludable urgencia de decir, tengo que conseguir la plata, la tengo que conseguir. Me contacté, porque yo soy muy de, hasta que no está bien, no, y tenemos que revisar, y fue como, no. Dije, no importa si después no tengo plata para la postproducción, si no puedo editar, lo que necesito es la plata para filmar a este chico, porque yo, como no estaba segura de que él podía hacer, había empezado todo un proceso de casting. Creo que en el primer proceso fue con Verónica Souto, después entró María Laura Berch, en el cual yo fui viendo muchos chicos de la provincia de Entre Ríos, pero yo seguía pensando en él, ¿no? Lo hice como para saber si era como
no, para medir, ¿no? Como decir, a ver, este chico me gusta tanto o es que es el único que encontré, ¿no? Y había algo para mí muy especial de él, como muy misterioso, muy metido para adentro, que me funcionaba muy bien para el personaje. Aparte de ser muy bello, ¿no? Y, y entonces le mandé eso a los Almodóvar y les dije, no importa si después no tenemos el dinero, yo necesito filmar esto. Y Almodóvar acababa de hacer La Mala Educación y me dio un consejo muy importante. Me dijo, este chico es muy especial. De hecho, creo que ese video ayudó mucho en que ellos se comprometieran con la película. Pero me dijo, tenés que tener mucha atención, mucho cuidado de que este chico sepa lo que es la ficción. Porque cuando yo lo conocí tenían un televisor, ahora van a ver, el televisor se rompió como al mes y pico. Es un chico que nunca había actuado, nunca había ido al cine. Entonces él me dijo, con La Mala Educación yo tuve que prepararlos a los chicos para entender la diferencia entre ellos y el personaje. Entonces, con María Laura Berch hicimos algo que fue para mí muy valioso. María Laura se iba con una laptop, con una computadora y con una película y le mostraba, por ejemplo, una escena de una pelea y le decía, estas dos personas no se están pegando, es una coreografía, fíjate, acá corta, esto no es sangre, esto es maquillaje, este auto no fue un choque, o sea, le explicaba el lenguaje del cine. Y parece una pavada, parece que para actuar necesita eso, pero justamente lo necesitaba para separarse él y no quedar pegado a un rol que lo ponía en un lugar muy expuesto, en una sociedad chiquita, y en donde él después iba a quedar como, esto es tuyo, sos vos, no sos vos, esto es un caso de verdad, ¿no? Entonces, el poder entender la construcción del cine no fue solamente un elemento técnico de entender vamos a repetir y vamos a hacer esto y te vas a poner esto y este micrófono acá y no te puedes golpear. Y él lo que no entendía eso de que se ponía una ropa, la lavábamos a la noche y a la mañana yo le decía a la vestuarista, nos mataba, me decía, pará, porque la ensuciaba y él decía, ¿por qué me ensucias la ropa? Como, así, como que era cosa así de todas las noches, le lavaban la camisa y se la ensuciaban de nuevo a la mañana. Y yo decía, ¿pero por qué me la tienen que lavar? Pero era una cosa de respeto que la vestuarista necesitaba hacer y al mismo tiempo le cambió, o sea, tenía como 6 camisas diferentes y era un nene que solamente tenía 2 remeritas. Entonces yo decía, no hace falta la celestita, la verdecita, la bellecita. De hecho, después cuando compaginamos, cuando mezclamos un montón de camisas, y por suerte eran todas medio pasteles y nadie se da cuenta, pero eso es una cosa que yo aprendí con los vestuaristas. Les encanta poner un montón de ropa y los personajes en realidad usan menos ropa y es mucho mejor para el espectador reconocer cuándo un personaje repite ropa o cuándo se vistió o cuándo se desvistió, que sentir, o sea, la variedad en el vestuario muchas veces es una gran complicación, no solamente de continuidad, sino que hace que uno no sienta al personaje de la misma manera. Eso me imagino que de eso debes tener muchas cosas para contar vos, Luis. De la importancia, eso sería importante, ¿no? Invitar a esto a una vestuarista también, a un vestuarista, entender una de las ideas, cómo el hábito es el monje, ¿no? sí, es una de las ideas, bueno, finalmente el ciclo este quedó en 4 encuentros, pero una de las posibilidades sí era incluso continuista. Continuista es súper importante para que los actores entiendan esa importancia. Sí, totalmente, fotografía. Pero a nosotros el interés que nos produce toda la situación casting y qué ve la dirección cuando mira una actuación determinada, porque de verdad que la mirada... Voy a cambiar un lugar con más luz porque me parece que se hizo de noche. Me vengo a un lugar con un poco más de luz porque estoy en la oscuridad. Ahí está. Los que no hayan visto El último verano de la Bollita, de verdad, digo, yo no quisiera adelantar nada, porque para los que no la han visto todavía, no quisiera... pero bueno, uno mira a ese chico y estás todo el tiempo, cuando empezás a tener algunos datos, es chico, chica, ¿dónde está empezando de nuevo esta película? ¿Dónde está esto que en principio es la geografía y esos parajes del norte? ¿Dónde empieza de verdad algo que a la película, digo, que la llena, la completa, y llega un momento en donde uno ingresa de una manera muy, muy personal? Es una película, más allá de que vos hablas de que tu película más personal es Nadie nos mira,
me parece que el último verano de la Bollita marca un tema en el cine argentino, como yo creo que salvo XXI de Lucía Puenzo, pero digo, no es una temática que haya sido desarrollada ni abordada tantas veces. También vos hablás y haces hincapié cuando hablás en general de cómo vas configurando tus proyectos, algo que también en el último verano de la Bollita, para los que estamos en esto, llama la atención, y que después cuando uno lee y se mete un poco más en tus historias, a partir de las historias que decidís contar, cómo ensamblás y cómo metés actores entre no actores. Yo pensaba también en esa fascinación cuando hablas de esas primeras películas que te empiezan a generar, te empiezan a disparar, me imagino yo, campo poético para escribir, para contar historias. O sea, hablas de, Fellini, como alguien que nos ha marcado a todos, o desde la dirección, o desde la actuación. Fellini era alguien que en muchas películas jugueteaba con no actores, sí, en grandes cantidades. Vos lo hacés y ponés, yo te decía en la charla que teníamos con Santa Fe, te decía, bueno, como actores o como actrices, nuestro deseo sería hacer en una película tuya una pequeña participación que nos garantizaría de alguna manera una especie de protagónico o antagónico en la siguiente, porque si uno mira el último verano de la Bollita, los va a ver por ahí boyando a Guillermo Fenning, a Lidia Catalano. Lidia Catalano, ella hizo un corto que se llama Ahora, donde Lidia es la protagonista, a Guillermo Fenning inmediatamente después su tercera película, Guillermo es el protagonista excluyente. Pero aparte, Luis, exactamente es lo que terminó pasando, o sea, después Rafa Ferro tenía un papel al final, o sea, y ahora es el protagonista, o sea, como que voy así pasando de uno a otro, tengo un círculo chico. Bueno, digo, ¿lo has pensado eso como creadora? ¿Desde dónde esta especie de...? Yo imagino que hay algo de poner a prueba, imagino que debe haber algo de eso. Vos hablás como de que estos actores, que son actores que tienen enorme trayectoria, recorrido y solidez, de repente lo que están haciendo es sostener a no actores y hacen que los no actores no disuenen. Eso sí. El otro día, sí, perdón, sí, no te quiero interrumpir. No te quiero interrumpir, por favor. No, hacía referencia a un comentario que hizo en la primera charla Marcos Carnevale, y el otro día yo te lo traía a colación cuando hablábamos por teléfono nosotros, y que él decía en relación a China Zorrilla, que en Elsa y Fred, cuando él hace Elsa y Fred, hace una escena donde él notaba que había algo que no estaba funcionando, había varios actores en la escena, y que la repite, la hace una vez y otra vez, y que China Zorrilla le dice, vení, lo llama, y le dice, si vos querés dirigir comedia, tenés que empezar a escuchar cómo suenan los violines. Acá hay uno que está tocando mal la nota. Tenés que bajarlo, empardarlo con el resto o sacarlo. Y fue lo que fue haciendo, le fue quitando sonido, por decirlo de alguna manera, repiqueteo sonoro a ese actor, y lo fue escualizando y la escena quedó muy bien. Esto que vos decís en referencia a poner actores donde hay no actores, me parece que lo que termina haciendo es apuntalando de manera muy efectiva y muy sólida escenas complejas. Te voy a decir dos o tres cosas que se me ocurren de lo que decís que me parecen muy importantes. Por ejemplo, yo me encontré en la calle con Guille Fenning, apenas lo conocía socialmente, no habíamos trabajado nunca juntos, cuando yo estaba preparando La Bollita, y él me dice, sé que estás haciendo una película, bueno, y la verdad es que en un momento dije, él sería perfecto porque él es de Marco Juárez, hay algo del campo, pero hay algo también medio alemán, y dije, él entiende ese mundo, sabe hablar con la gente del campo, no es un porteño que va y habla,
sino que de alguna manera tiene ese entre y es actor. Y eso fue increíble de Guille, porque Guille, y entonces le dije, mira, tengo un papel, pero es así de chiquito. Y Guille, muy bien, me dijo, ¿existe un papel chiquito? ¿Existe realmente un papel pequeño? Y entonces dije, bueno, vení. Y entonces se vino conmigo al campo, y él hizo exactamente lo que vos decís. Yo lo ponía a él en el cuadro, y de alguna manera tenía todos niños o adolescentes, no actores, los chicos del campo, pero él dirigía desde adentro, él mantenía, si estaban improvisando, él la mantenía viva, es como si yo tiraba una pelota y él la hacía rodar en el campo porque yo no podía entrar y no quería cortar y quería que ellos estén cómodos. Y él ayudó mucho a eso, y eso es un rol muy importante que puede tener un actor cuando uno trabaja con no actores. Esa es una cosa que creo que es un poco a lo que te referís. La otra cosa que me hiciste pensar en la escuela en la que yo doy clases ahora, que se llama Brooklyn College, yo invité a alguien, así como vos hablas de China Zorrilla, ahora yo voy a también usar un nombre, Rebecca Miller, que es una muy buena directora, una muy buena escritora, que aparte tiene la ventaja o desventaja de ser la hija de Arthur Miller y la mujer de Daniel Day-Lewis. O sea que la gente la ve así, pero ella en su propia carrera es realmente un nombre. Y entonces y es alguien muy talentoso y fue muy honesta y muy generosa, fue preciosa la charla. Y ella en un momento, uno de los estudiantes le pregunta, ¿qué es ser director? Y entonces ella dijo dos cosas. Uno es, el director es la persona que está desde el principio hasta el final, es la única persona que está en todos los procesos chequeando que se siga esa línea de dirección. O sea, eso es lo que hace un director, asegurarse que desde el guión hasta la edición, o sea, un director que se siente apropiado y no un director contratado que entra y sale solo al rodaje, pero el director que uno respeta, el director que uno sigue, el que reconoce como autor, es alguien que no sabe más que el resto, pero lo que tiene es como una coherencia, una consecuencia, una consecuencialidad, una responsabilidad sobre todos los procesos, desde la incepción hasta el final. Y dice, lo dijo en inglés, keeper of tone, es el que mantiene el tono. Es exactamente lo que le dijo China Zorrilla a Carnevale. Es el que está escuchando que nadie desafine, el que se asegure que el vestuario vaya con el personaje, que la música vaya con la emoción de que está buscando en el momento, que la edición tenga que ver, que la cámara esté en sintonía con lo que la historia está contando. Eso es un director, es sobre todo alguien que mantiene el tono, ¿no? De lo que se cuenta. A mí me pareció muy difícil lo que dijo y al mismo tiempo muy claro, ¿no? Y ahora te voy a decir otra cosa con respecto al trabajo, porque hay el trabajo con actores, el trabajo con no actores, y voy a darte un ejemplo de algo que es una de las cosas de las que estoy orgullosa en Nadie nos mira, por ejemplo. Yo trabajé con actores, con las niñeras que no eran actrices, el que hace de director, hoy es un director que es muy probable que se gane el Ariel en México, es Fernando Frías, que la película la dieron hace poco en Buenos Aires, es el director de Los Spookies, fue alumno mío en Columbia. O sea que yo quería un director que haga de director, pero de esto quiero hablar. Yo llego, o sea, toda la película, perdón para los que no la vieron, les voy a contar algo que arruina un momento, pero es uno de los momentos de los que realmente siento que aprendí algo tomando esa decisión. Yo tenía un día muy complicado de rodaje que era un asado, ¿no? Estamos hablando de Nadie nos mira. Nadie nos mira, el asado final El en asado Buenos final, Aires, sí. en donde el personaje vuelve y se reencuentra con su amante, perdón, spoiler, tápense los que no la vieron, y es un hombre casado. Y nosotros supimos de este romance durante toda la película, sabemos lo importante que es esa relación, pero a la mujer del productor la vamos a ver una vez en un cuadro y no tiene letra. Entonces, obviamente un productor agarra eso y dice, bueno, es una extra, ¿no? Porque, o sea, ¿a qué actriz le vas a ofrecer un papel que es de mujer de y no tiene ni una línea de. Entonces, empiezo a ver las posibilidades y enseguida yo digo, es que no va a poder ser, porque es muy importante este papel. Yo tengo que poder, sin palabras, entender que esta mujer sabe que no es ninguna idiota, que él no está casado con una bimbo, con una idiota, con una chica linda y superficial, que no es un matrimonio fácil de romper. Yo tengo que entender todo eso
o sea, necesito una reactriz. No es que no necesito una extra, es que necesito una muy buena actriz. Tengo la suerte de conocer muy buenas actrices en Argentina, entonces, mientras a mí me hacían ver listas de gente que por ahí era buena actriz, pero yo no tenía el tiempo de probar, yo le doy a Rafa una lista de 3 personas que yo me animo a llamar directamente, y le digo, mira, me parece, Rafa por supuesto también las conocía, la llamo a Moro Angeleri, que terminaba de hacer una película y se iba a Brasil al día siguiente, o sea, terminaba el viernes, nosotros filmábamos un sábado y el domingo ella el domingo se iba a Brasil. Vino 4 horas a trabajar en la película, pero comparten el plano. Yo lo tengo, el único primer plano de toda la película es un plano de Rafa al final. No hay este plano en mi película, porque el único primer plano que hay es Guille, es Nico, mi personaje, mirándolo a él. Guille no está así en la película, en general está así. Cuando está Rafa con su mujer, tenía que tener una actriz que en silencio pudiera ser la mujer de este personaje. Eso no te lo da un extra y no te lo da un no actor. Entonces eso es lo que digo. A veces uno piensa, eso se lo doy a un actor, se lo doy a la mujer del productor, así el productor se pone contento, se lo doy a la hija del inversor, así. No, ahí es donde no puedes tener un actor, porque no tenés ni una palabra y tenés un primer plano. Cuidado. Esos son lugares donde la dirección tiene que ponerse de verdad fuerte. Yo imagino que nadie nos mira, además, digo, vos haces maravilla con la cámara porque de repente estás filmando en una ciudad que es, bueno, todos sabemos, los que no la conocemos, las conocemos de alguna manera, a Nueva York se la conoce. Se la conoce todos sentimos que la conocemos porque... Claro, de alguna manera todos hemos estado en Central Park con distintos directores. Y vos haces esto de robar escenas, digo, porque uno ve una gran producción. Ahora, ¿la producción es todo lo que se ve? ¿Es todo eso que se ve? No, es una película que lo que sí tiene, porque a mí me ha pasado también ser asistente de dirección en películas que vienen a filmarse acá muy turísticas y lo que quieren es el Estatua de la Libertad, el Empire State y qué sé yo. Esa es una visión, o sea, lo que tiene es mucho tiempo. O sea, yo conozco esta ciudad muy bien, sé exactamente lo que cada locación significa y las locaciones están pensadas como está el casting. O sea, hay mucha autenticidad, hay todo un mapa de dónde va el personaje, dónde vive el personaje de Elena Roger, dónde vive él, dónde va en bicicleta de acá para acá, por dónde pasa, qué significa eso. Y entonces, una vez que uno hace como ese mapa y sabe esos colores, o sea, hay mucha producción, no dinero, pero producción en el sentido de conseguí en la casa de donde es la casa de la editora, que obviamente si lo hubiera tenido que pagar, mi presupuesto no la podía pagar, pero fue una casa que yo trabajé para conseguir, le aseguré muchas cosas. El bar, la verdad que tuve mucha suerte porque ese bar, me acuerdo que cuando nosotros filmamos, el bar es donde donde se supone que él trabaja y es la fiesta y qué sé yo, ese bar, el dueño lo había alquilado a Girls, que era un programa de Lena Dunham de HBO, por $1.500 la hora. Y a mí me lo dio gratis. Y eso, bueno, porque eso es Argentina, ¿no? Digo, bueno, porque soy argentina. En realidad lo que pasó fue la novia era, una de las actrices era novia del dueño. O sea, uno tiene tiempo. Cuando uno no tiene plata, tiene que tener tiempo. Uno no puede estar apurado y sin plata. Entonces dice, bueno, voy a buscar un bar, voy a ver toda la gente, voy a buscar una esquina. Bueno, entonces tener tiempo para producir esas cosas y después saber ser ligero y liviano para por ejemplo, si robamos varias escenas, o sea, la ciudad de Nueva York te da un permiso que es, si vos sos un equipo chiquitito y tenés, porque vos decís la cámara, pero la cámara no soy yo, es Lucio Bonelli, que es para mí un gran aliado, si vos tenés un equipo chico y eficiente, por ejemplo, los permisos son, si vas a hacer cámara en mano, prácticamente no necesitas permiso. Si vas a poner un trípode, el trípode ya necesita un permiso, que básicamente es un permiso que podés hacer, que tiene que ver con lo que se llama acá un liability, con una seguridad de que si alguien se tropieza con ese trípode, le pueden hacer un juicio a la ciudad hasta de $1,500,000. Entonces vos tenés que pagar un seguro, que obviamente no es de $1,500,000, son de $5,000, pero que es una póliza para poder poner un trípode. O sea, eso tiene que estar en tu presupuesto porque si no, no puedes poner un trípode en la calle. Eso nosotros sí lo teníamos, el permiso para poner el trípode lo teníamos. Ahora,
Cuando salen, por ejemplo, con la productora caminando por el Lincoln Center, yo no tengo el permiso para el Lincoln Center, eso cuesta una fortuna, pero sí tengo el permiso para la vereda del Lincoln Center. Y eso es ser argentino. Por eso. Eso es decir, yo no necesito el Lincoln Center, que caminen por esta vereda y es como que lo tuviera, ¿entendés? O sea, hice mucho de eso, es decir, no tengo el permiso para el Central Park sí lo tenía porque aparte estábamos en movimiento, casi sin trípode, pero para el Lincoln Center no. Para el Highline, que también es privado, que es un parque muy lindo, en donde él va caminando, cuando se va a encontrar con él, eso lo robamos, la verdad. O sea, eso fue, vamos rápido y para cuando llegue la persona de seguridad ya nos fuimos. Éramos 5. Eso sí, es aprender en Argentina. O sea, pero también es aprender esa flexibilidad, de entender que para filmar en el parque con niños y con niñeras necesitábamos un equipo de 30 personas, porque acá para los niños teníamos que tener el agua, el protector solar, no podés robar una escena de un niño, porque ahí sí te metes en un problema legal enorme, o sea, no podés filmar un niño sin pedir permiso. Entonces, eso eran todos niños, que si querés te cuento cómo los juntamos, porque fue otra cuestión interesante. Ahora, para robar gente caminando por la calle con un lente largo, eso lo podés hacer. Si te metés, por ejemplo, en un restaurante, tenés que poner un cartel diciendo, estamos filmando, si usted acepta estar aquí, está aceptando ser filmado. Y si le pedís a alguien que haga algún tipo de interacción, entonces ya es diferente, necesitas la sesión de imagen, o sea, hay diferentes niveles legales de lo que hicimos, que por supuesto tuvimos como que conocerlos y cumplirlos. Imagino. Bueno, vos tenés un recorrido como productora muy importante. Sí. Digo, Julia ha producido Cocalero. Sí, Cocalero es un documental que hicimos sobre el ascenso de Evo Morales a la presidencia en Bolivia en el 2007, cuando ganó por primera vez. Y después, bueno, también, digamos, cuando digo productora, hay cosas en donde es más lo que se dice como prácticas de producción de campo, y en otras a veces es más lo que se llama una producción creativa, ¿no? O sea, no es que yo produje, por ejemplo, Sama, obviamente Sama tiene productores muy importantes. Yo conseguí algunos de los fondos para Sama, en el caso de, a veces lo que he hecho en otras películas, lo que estoy haciendo, por ejemplo, ahora con un documental que me encanta, que estamos haciendo con Alessandra Sanguinetti, que es una fotógrafa que me encanta, es lo que se llama una producción creativa, que es ayudarle a encontrar la editora, ayudarle a encontrar el equipo y presentarnos juntas a los fondos para conseguir los fondos para la película, ¿no? O sea, yo no soy una productora financiera. Ella hizo prácticamente ya todo el rodaje, es material que ella ha estado fotografiando y grabando durante 20 años en el campo en Argentina. También hiciste un documental sobre el río Paraná. Sí. En Santa Fe. Sí. O sea que, digo, ahí hay como intereses, curiosidades tuyas que son bien amplias. Sí. Sí, como siempre soy una persona muy curiosa y siempre me gusta aprender algo. Por ejemplo, ahora me invitaron a hacer algo para contar para la plataforma argentina, y la verdad es que tenía que ver con lo de la cuarentena, y como ya vi muchos cortos de la cuarentena, y ya me harté de los cortos de la cuarentena, empecé a decir, bueno, yo debería tratar de investigar, porque aparte esto que decíamos, en julio perdí a mi papá, empecé a pensar mucho en el tema de la memoria, de cómo cambia nuestra memoria cuando pasamos de lo físico a lo digital, de cómo afecta eso la memoria, porque empecé a pensar mucho en una foto que mi papá debe tener guardada en algún lado que no la pude encontrar, y cómo necesito encontrar esa foto en papel, y no la voy a encontrar y no va a estar en el corto, pero voy a hablar desde esa ausencia. Pero entonces, por ejemplo, eso ahora a mí me habilita a empezar el sábado me voy a encontrar con un neurólogo que me va a explicar la diferencia entre la memoria digital y la memoria humana, cómo grabamos memoria, y por qué a mí este evento, que me parece precioso, es probable que me quede mezclado con un montón de eventos de Zoom en la memoria, porque a mí no me va a quedar nada físico, y aunque va a quedar una grabación, la grabación no tiene la impronta de una nota en un cuaderno. Y yo doy clases por Zoom 3 veces por semana, y no veo a ningún alumno tomar nota. Y lo entiendo, yo tampoco tomo nota, pero hay algo que no queda nada físico, ningún rastro, más que el rastro digital, que es un rastro que en realidad, digamos, cuando hice Nadie nos mira, también pensé mucho en eso, de decir, una cosa es una mirada, y otra cosa es una cámara que graba, no es lo mismo. Este actor está necesitando a alguien que lo vea, alguien que lo mire, un director, un amante, un amigo. El único que lo ve es un bebé.
Y estas cámaras de seguridad lo graban, pero no lo ven. Y eso es lo que él está desafiando. Es decir, ustedes son cámaras, o sea, soy alguien acostumbrado a las cámaras porque es un actor de televisión, el actor de la película, eh, pero no me están viendo. Él está desafiando esas cámaras, ¿no? Es bien interesante esto que decís. Hay algo también, no quiero dejar de lado antes de darle espacio Usted la a... está tomando nota, me parece a mí. Ah, bueno, La puede haber... única. Te hay estoy de viendo, todo. ¿viste? No es solamente una grabación, te estoy viendo, sí. Yo creo que Eso es eso, bueno. mira, Loren también. Bueno, eso creo que eso es el trabajo de un director, es mirar al actor. Mónica también. Bueno, ¿Te puedo así que... decir algo con respecto a lo que estás hablando de la memoria digital? Sí, por favor. Hace poco un amigo mío, fotógrafo y filmer también, me decía que entre los fotógrafos el tema desde hace ya muchos años es que en poco tiempo más no va a existir la memoria de lo que pasa en el mundo, porque nadie pasa los contenidos digitales a papel, que es un debate que se está generando entre ellos. Y va a ser muy fácil de manipular, si esa es la discusión más grande acá. ¿Qué está pasando? Ustedes, bueno, obviamente en Argentina hubo un voto digital y eso tuvo consecuencias también, ¿no? Acá ahora hay una enorme campaña para desprestigiar al correo. El correo de acá es muy eficiente, es muy bueno. Hay una enorme campaña para desprestigiarlo porque acá mucha gente vota por correo. Y el correo es hoy el único medio privado, porque es físico y porque lo que entra en un sobre nadie lo sabe. Lo que entra en un mail es muy fácil de saber. Hoy la privacidad digital no existe. Y eso lo sabemos y lo aceptamos y no existe. La privacidad en un papel sí existe. Entonces, ¿qué va a pasar con un voto cuando tenés un presidente que está haciendo enorme trabajo para desprestigiar al correo, para decir, el voto del correo no lo voy a creer, va a ser falso, qué sé yo, y que está tratando o de imponer un voto digital o de simplemente negar el voto del correo? En Argentina ya se privatizó el correo hace 20 años, no me acuerdo cuánto. En Estados Unidos el correo es un servicio público. El presidente este año, en el año de la pandemia, en donde el correo, o sea, hay lugares en donde las cosas solo llegan por correo. Hay lugares que tienen cambio, o sea, hay gente que no lo piensa eso, pero Estados Unidos, en Alaska, en el invierno, si no llega el correo, la gente no recibe comida. Ni hablar de lo que ha sido Amazon. Amazon contrata el correo para llegar a los lugares. Ha sido la fortuna que más creció en el universo en estos meses, pero lo que digo es, también contrata el correo. ¿Qué hizo el presidente en estos meses de la pandemia? Cortó el presupuesto del correo. Tuvo que salir el Congreso a pelear por el presupuesto del Congreso, del correo. Entonces, estas cosas que parecen tontas son muy importantes. Lo de lo físico, empezamos hablando de la memoria, pero terminan afectando la posibilidad de un gobierno democrático o no. Totalmente. Totalmente, sí, bueno, nefasto todo eso, ¿no? Ahí hay algo que en tus cortos, antes de pasar a las preguntas que quieran hacer los colegas, yo veo como corregime si me equivoco, pero, por ejemplo, si esta es este actor divino, como es Marcos Wojcicki, pero ahí polaco y hablando en polaco, y estando en esta ciudad de Buenos Aires medio perdido por el fallecimiento de su madre, nadie nos mira este personaje que encarna Guillermo y que es también un extranjero en Estados Unidos. Scratch, el corto que haces en Estados Unidos con este serbio, que es hermoso ese corto, es hermoso. Bueno, Siesta también es hermoso. Pero digo, hay algo ahí de los extranjeros, ¿no? Digo, hay algo ahí del extranjero en ese país, en esa... No se comprende desde algún lugar, muy simpático, me hizo acordar, ¿sabes a quién me hizo acordar el actor? Quizás me decís, estás totalmente equivocado, pero yo cuando lo vi me hizo acordar en su cara y su recorte a Klaus Kinski, a tu Sí, actor sí, un de poco Scratch, sí. Es un ¿no? poquito Jagger, un poquito Kinski. ¿No es No es cierto? actor, Sí. es un artista plástico, no es actor. Mira.
Ella sí es una actriz de Juilliard, muy, o sea, eso es justamente lo que vos decías, es una mezcla de una actriz formada en Juilliard y una persona que no es actor, pero que yo conocí, porque ahora te voy a contar, me interesa porque la verdad es que no había visto eso y no había visto la conexión de lo extranjero, que obviamente debe hacer, yo debo, a mí la extranjeridad no solamente muchas veces me he sentido extranjera en situaciones, sino que creo que me ayuda a indagar sobre las culturas, ¿no? O sea, como cuando uno está desde afuera, se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de esa cultura? Justamente ahora me hiciste acordar ese libro de Tamara Tenenbaum, que se puso muy de moda en Argentina, sí. El fin del amor, que ella dice justamente que porque salió de una comunidad judía ortodoxa, pudo preguntarse las leyes del funcionamiento de las cuestiones de género de la sociedad no religiosa, ¿no? O sea, como hay algo de ser de afuera que te obliga a decir, pero ¿cómo es esto? ¿Cuál es la ley por la cual una chica si hace esto la juzgan así, si hace aquello, si el varón hace lo mismo, dicen, es preguntarse en la adolescencia, sin aprender todas esas cosas tácitas con la infancia, preguntarse las cosas de nuevo, ¿no? O sea, que creo que sí está eso. Y ahora que dijiste lo de la extranjeridad, en Hermanas, Sí, sí, Valeria también. Bertuccelli tiene una escena Sí. muy linda tratando de hablar en inglés y diciendo cualquier cosa, ¿no? Y nos divertimos mucho haciendo esa escena. O sea que siempre uno está un poquito afuera, un poquito extranjero. ¿Por Eh, decisión o por imposición? En el caso de Hermanas, que también me gustaría mencionarla antes de dar paso a los colegas, en el caso de Hermanas también, digo, el personaje de Ingrid Rubio, teniendo que vivir bueno, en España, exiliada, su hermana parece más por una especie de decisión, sin embargo las dos son consecuencia de un hecho lamentable como los años de dictadura acá. Sobre Hermanas, también vos en un momento decís, ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera nacido 10 años antes, ¿no? En referencia a cómo hubieras estado involucrada dentro de lo que fue, porque además vos fuiste activa, muy activa por lo que contás en el centro de estudiantes, tu madre una mujer una feminista así, muy, muy comprometida. Digo, todo ese bagaje familiar, sin duda debe haber hecho. Además, venís a Argentina en el 2001 para hacer Hermanas y la terminás haciendo en el 2005. Digo, venís en uno de los peores momentos de la economía y de los peores momentos en relación a lo social de la Argentina de los últimos años. Digo, ¿cómo ha jugado todo eso en la temática de Hermanas? Digo, más allá de que vos venís en el 2001 y la haces en el 2005, pero las has pergeniado mucho tiempo antes. Sí, bueno, es eso que vos decías, ¿no? Como creo que cuando pensé Hermanas, mi pregunta, o sea, no tenía que ver tanto con mi generación, sino como con la de mis primas, que son un poco más grandes, y decir, a ver, cómo fue la vida de ellas y si yo estaría o no viva hoy si hubiera nacido 10 años antes, ¿no? Y investigar un poquito eso. Y sí, es una película que hice, digamos, llegué en el 2001 y la terminé filmando en el 2005, y en ese momento cuando la película salió todavía se sentía como, o sea, había como temáticamente se sentía un poquito asincrónica, como nadie está hablando de este tema ahora. Después del menemismo había mucha resistencia a hablar de la dictadura, y después las cosas volvieron a cambiar y muchos diálogos volvieron, pero yo me acuerdo cuando yo hablaba de la película con los posibles inversores, era como, ¿y por qué hablar de esto, no? Y yo creo que tiene que ver con eso, con los secretos o las cosas que quedan dando vueltas que hacen que una sociedad no pueda avanzar, ¿no? Y ciertas necesidades de cerrar determinadas cosas, de poder revisar, de poder encontrar justicia, memoria, identidad, y a partir de esa restitución sí poder pasar a otra cosa, pero no se puede pasar por algo sin transitarlo. Es como, parece una obviedad, pero es como no se puede pasar a lo nuevo si primero no se transita por lo que quedó cortado, trunco o herido, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco como el motor de Hermanas. Amigos y amigas de Sagay,
el agradecimiento a ustedes por haber participado de esta tercera charla, pero bueno, mi agradecimiento enorme a Julia. Este ha sido nuestro segundo encuentro en esta época de pandemia, que bueno, que nos ha traído este encuentro. Muchas gracias. Gracias. Julia, un beso grande. La semana que viene con Graciela Borges. Gracias. 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 Un placer, gracias. Genial. Un placer. Gracias. Chao, chao.